Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y lo que vamos a ver hoy es la configuración un poco por encima para explicar cómo funciona la configuración de Home Assistant una vez que lo tenemos instalado. Como vimos, ya ha sido instalado, tenemos el sistema funcionando, ahora mismo está corriendo y lo que queremos ver es, por ejemplo, cómo sería la configuración, como la tenemos en el usuario Home Assistant. Para poder trabajar desde él tenemos que hacer sudo. Ponemos el editor nano, por ejemplo, y tenemos la configuración, que es este fichero, como podéis ver. Aquí tenemos, para que entendáis un poquito el sistema, todo está dividido como por bloques. Tenemos la introducción. Esto, por ejemplo, si lo comentamos, se nos quitará. Voy a enseñaros esta tarjeta, que como he dicho antes en el tutorial de la instalación, es una tarjeta de bienvenida, simplemente para explicar un poco los recursos donde están. Tenemos para poder hacer diferentes cosas y ahí nos explica un poco pues por dónde empezar básicamente dentro de la instalación de Home Assistant, pero en nuestro caso ahora mismo lo podemos descartar, como he dicho, comentamos. Y tenemos los diferentes módulos que, como podréis ir viendo, son las plataformas. Por ejemplo, tenemos sensores, que una de las cosas importantes que tenéis que tener en cuenta es que solo puede haber uno de cada. Si tenéis más de uno, lo que puede dar error es al arranque, que se quede el sistema sin arrancar, o bien que solo coja el último, como la plataforma de, por ejemplo, imaginaros que tenéis diferentes sensores. Cuando tenéis más de uno es probable que los de la primera parte los ignore, y si tenéis 4 y 4 solo tendréis 4 sensores en lugar de tener 8, por lo que siempre es necesario fijaros en que solo tengáis uno, en este caso por ejemplo uno solo que sea sensores, otro que sea light, que serían las de iluminación, los switch, que serían los interruptores. Solo debe de haber uno de cada para evitar problemas, como digo, de que ignore otros o incluso que el sistema no arranque. Estamos ante un fichero en YAML, que es un fichero un tanto delicado, es un lenguaje un tanto delicado a la hora, sobre todo, del indentado. Es decir, es muy importante, no es lo mismo, por ejemplo, esto que esto. Solo con ese espacio es probable que se rompa el fichero y que no tengáis que arrancar. Cuando tenéis que arrancar un nuevo fichero, es interesante, cuando tengáis que meterle mano a estos ficheros, que tengáis mucho cuidado y sobre todo lo recomendable sería usar algún editor que tenga comprobación de la estructura, porque si no, sobre todo si no sois expertos en YAML, vais a salir locos, como me ha pasado a mí, sobre todo a la hora de mover todo lo que sería el sistema. Luego tenemos otro fichero también importante, vamos a darle a guardar, que ahora mismo está vacío porque el sistema no tiene nada, que sería las automatizaciones. Aquí es donde añadiríamos todas las automatizaciones, sería todos los procesos, toda la lógica de funcionamiento, de que cuando un sensor alcance una cierta temperatura, por ejemplo, active algo o desactive algo. Tenemos los diferentes ficheros, tenemos también los grupos, que también estará ahora mismo vacío. Este fichero servirá para agrupar de diferentes maneras los sensores y actuadores que tenemos dentro de Home Assistant, que lo veremos más adelante. Tenemos el Home Assistant, el log, en el caso de que algo se haya ido mal. Tenemos aquí el log para poder, vamos a ver si en el configuration necesitamos activar el logger. Es importante que esté al principio de todo sin ningún espacio. Ahora, por ejemplo, podemos darle a restart. Como ya había hecho algún restart anterior en el tutorial, por ejemplo, de la instalación, si le damos a control R, voy a darle a control C para cancelar. Si le damos a control R dentro de la consola de Linux, podemos buscar, yo quiero buscar restart, y como podéis ver me aparece ese comando. Le damos a intro y nos tendrá, el sistema lo reiniciará. Si queremos ver, también tenía puesto el comando tile, como veis está ahí, para ver el log, y ahí, como podéis ver, ya nos muestra más información. Esta información es bastante detallada y veréis que da muchos errores, aparentemente, muchos fallos a la hora de estar mostrando la información. No os asustéis, es bastante normal. Luego se puede afinar para que no muestre todos los posibles errores, porque a veces
tenéis un dispositivo, por ejemplo, que no está siempre activado y está constantemente dando error porque no lo encuentra, pero no son errores de funcionamiento, sino que, bueno, en principio serían cosas normales y no habría ningún problema en que los esté dando. Si volvemos al Home Assistant que teníamos, como veis, ha desaparecido la card, la que estaba aquí mostrando el inicio, y seguimos teniendo pues el mismo tipo de dispositivos. Aquí tenemos un registro de lo que sería el sistema, así como tenemos el historial de los sensores de cómo han ido pasando. Cuando tengáis esto lleno, veréis que esta pantalla se hace bastante grande, además de que el fichero de la base de datos también engorda bastante, llegando a ficheros de varios gigas en el caso de que tengáis muchos sensores y los tengáis mostrando información por mucho tiempo. En principio, este sería el log, que como podéis ver lo podéis tener siempre abierto si queréis ver algún tipo de mensaje en concreto, ya que nos servirá para estar viendo si está arrancando, si no tiene algún error. Por ejemplo, vamos a modificar donde tenemos los sensores, le añadimos algo mal escrito para tener esto mal puesto y le damos a reiniciar. Ahora sí que debería fallar. Ahí, como veis, nos está indicando dónde tenemos el error, ya que está fallando en alguna parte, y podemos ir directamente a solucionarlo, cosa que en la web, como veríais, se hubiera quedado con conexión perdida y podríamos estar aquí infinito porque no nos daría ninguna información adicional. Ya una vez que hemos visto que nos falla en esa línea, nos podemos ir a la línea que comenta. Normalmente nos indica la línea correcta, en este caso era la 61 según indicaba, y como podéis ver aquí abajo es la línea 61. La quitamos con control K o la arreglamos y podemos reiniciar de nuevo el sistema. No. Vamos a entrar al log y como vemos vuelve a arrancar el sistema. Es bastante útil y es necesario, sobre todo al principio, el logger para poder ver toda la información y todo lo que hace el sistema, sobre todo en el arranque, ya que es un momento crítico y si nos hemos equivocado en algún espacio, algún guión, veremos que nos dará error y no arrancará el sistema. Así que lo vamos a dejar aquí y vamos a seguir con diferentes configuraciones. Por lo que si os ha gustado el vídeo, dadle al like y si queréis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Así que nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.